El tema de gradiente conjugado es también por lo pronto para optimización no restringida y vamos a ver un caso específico del método de gradiente conjugado, ¿verdad? Porque hay diferentes tipos de vertientes dentro de este método, ¿no? Entonces, una bueno, este método es una técnica matemática que puede ser útil para encontrar soluciones a problemas lineales y no lineales y en nuestro caso en específico en optimizar, ¿verdad? Funciones lineales y no lineales. Y este método pues, fue desarrollado por Magnus y Edward, ¿sí? Que pues aquí se muestran en la pantalla, ¿verdad? Entonces hay si nosotros, este método de gradiente conjugado, pues nació igual que algunos otros de los métodos para resolver en sí sistemas de ecuaciones lineales, ¿sí? Que se muestran de esta manera, ¿verdad? Si nosotros tenemos eh, nuestra matriz simétrica definida, positiva, real, de n por n dimensiones, ¿sí? Y tenemos x, que es el vector que queremos resolver, ¿sí? Y b, que es un vector conocido, ¿sí? Donde podemos decir que es la solución o el vector conocido. Y pues de esta manera nosotros podemos representar y encontrar una solución única a este problema y denotada por x asterisco, ¿no? Bueno, este es como un caso de multivariable para resolver sistemas de ecuaciones lineales multivariables, ¿verdad? En el caso de nosotros, si recordamos, lo que estamos buscando es que una función multivariable queremos encontrar dónde se minimiza y dónde está el mínimo, pues nosotros ya habíamos visto que el mínimo de una función se encuentra cuando su derivada es su derivada es igual con cero, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros eh, lo que hacemos es aproximar esta función mediante la serie de Taylor, ¿verdad? Es una función cuadrática, mediante la serie de Taylor aproximamos esta función y encontramos en este caso el gradiente de esa función, ¿verdad? Porque lo que estamos, como es multivariable, pues necesitamos el gradiente de esa función y haciendo el gradiente de este lado, pues obtenemos esto, ¿verdad? Entonces sabemos que este es constante, pues se va a hacer cero. Solamente de este término nos va a quedar que es x por una constante, pues nos queda lo que multiplica, la constante que está multiplicando. Y en este caso es como si tuviéramos una función cuadrática. Entonces este 2 el exponencial se baja, queda en 1 y x nos va a quedar solamente eso que está aquí de este lado, ¿verdad? Donde esta es la matriz hessiana, ¿no? Que cumple exactamente con lo que se propone también en el problema de resolución de sistemas lineales, ¿no? Bueno, entonces si nosotros igualamos esto a cero, es decir, hacemos que el gradiente sea cero, y sabiendo que la matriz es simétrica definida positiva, entonces nosotros podemos, si este se hace cero, este está sumando, pasar restando, y esta es la expresión que tenemos, ¿no? Que es una expresión similar a la que está aquí. Si ustedes observan, A es la matriz X, que en este caso tendríamos ¿sí? Donde vamos a partir nosotros de un punto, o sea, al final es una X, porque XK es un punto conocido, y B, el gradiente en ese punto, pues es también un vector conocido, ¿no? Entonces la única incógnita que tendríamos sería esta de aquí, ¿no? La incógnita que tendría. Para el caso específico, nosotros de la minimización, pues tendríamos esta expresión que estamos acá, ¿verdad? Que la vamos a estar recordando pues, constantemente. Si nosotros vemos, esta es una expresión análoga a esto que está aquí, ¿verdad? Donde nosotros decimos pues que este es un vector, en este caso un vector, de hecho este debe de ser negativo, esta vez debe de ser negativo. Sí, porque nosotros de acá está sumando, debería pasar restando.
o sea, en realidad es ax menos b. Si nosotros estamos buscando que este sistema de aquí sea igual con cero, ¿verdad? Si la solución es exacta, la de x, entonces tendríamos esto y el residual sería cero, ¿no? Sin embargo, como es una aproximación de la función, entonces siempre va a haber un residual. Y a este vector también podríamos verlo como una analogía del vector gradiente, o podríamos verlo también como un residual, ¿verdad? Donde generalmente se le pone como una R. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tendríamos? Bueno, lo que nosotros vemos aquí es que la parte que se sugiere, porque si nosotros igualamos esto a cero y esta función que está sumando pasa restando y es el gradiente, entonces lo que sugiere es que el primer vector de la base que vamos a ver ahorita es P0, que sería el negativo del gradiente, ¿verdad? De la función en el punto en donde nosotros estamos iniciando. Entonces nosotros comenzamos con una suposición inicial que es x0, entonces nosotros vemos que la primera dirección va a ser una dirección del gradiente, la dirección del gradiente, y los otros direcciones que nosotros vamos a ver, ahorita lo voy a detallar un poco más, son direcciones conjugadas, ¿verdad? Y conjugadas aquí al gradiente, porque es la primera dirección que es la que estamos tomando, ¿no? Entonces, por eso el método viene el nombre de gradiente conjugado. Pero ahorita vamos a explicarlo un poquito más, ¿verdad? Más a detalle. Bueno, entonces, en el caso del paso más descendente, ¿qué es lo que tenemos? Si nosotros observamos aquí, eh, tenemos que esta es la función del paso más descendente, ¿verdad? Si nosotros vemos, pues es un punto, ¿sí? Un punto previo, un punto inicial o previo, y lo que estamos buscando es, tenemos una dirección, que en este caso está denotada por P en esta notación, nosotros habíamos denotado por S o en algunos lados por D se denota, y alfa K, que es un escalar que multiplica esa dirección, que lo que hace es encontrar el mínimo en esa dirección, ¿verdad? Entonces, si nosotros lo vemos aquí como en la figura, tendríamos que la dirección P sería esta que está aquí, toda esta dirección, ¿verdad? Es la dirección P, pero estamos en este punto, ¿verdad? En este punto que está aquí, que ese punto sería XK. Entonces, lo que nosotros buscamos es un alfa que multiplicada en esta dirección nos lleve a este mínimo, ¿verdad? Y ese es el alfa K. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para el caso del paso más descendente, pues tenemos múltiples direcciones, ¿verdad? Esta es una, esta es otra, esta es otra, esta es otra y esta es otra, ¿no? Y si nosotros vemos, pues de alguna manera son ortogonales entre sí, ¿verdad? Si nosotros vemos esta, de hecho, esa es una... eh, es por eso esta expresión, si nosotros la encontramos su, su, su pues su derivación matemática o su demostración, nosotros vamos a ver que podemos demostrar que son funciones ortogonales, ¿verdad? Sin embargo, no quiere decir que sea la única base vectorial posible para llegar aquí. Y esto genera, pues esta expresión genera trayectorias zigzagueantes y lentas cerca del mínimo, ¿verdad? Entonces se ve aquí eso que tenemos de aquí, ¿verdad? De hecho, nosotros, si pudiéramos conocer o obtener la dirección adecuada, fíjense que en cualquier punto que nosotros iniciemos, nosotros pudiéramos llegar con una sola dirección, ¿verdad? Es decir, que si en cualquier punto que iniciemos, si conociéramos o pudiéramos estimar la dirección adecuada, pues podríamos resolver el sistema en un solo paso, ¿verdad? Pero eso generalmente no ocurre, es una cosa muy complicada y por eso se buscan pasos o métodos para encontrar esta dirección. Pero fíjense que nosotros podemos agarrar diferentes direcciones para poder llegar a este mínimo de aquí, ¿no? Y estas direcciones, si nosotros no vemos, pues no es más que una base vectorial, ¿verdad? Es decir, cuánto avanzo en este vector, bueno, de hecho lo estamos denotando como P, cuánto avanzo en este vector P0, cuánto en este P1
y cuánto en este P2 y cuánto en este P3, ¿verdad? Entonces voy a tratar de explicar un poquito esto, ¿verdad? Entonces, nosotros es como si tenemos esta base vectorial, ¿verdad? Donde nosotros sabemos que este es I, J y K, que es una base vectorial muy común, o X, Y, Z, ¿verdad? X, Y, Z. Entonces nosotros para llegar a un punto, algún punto en esta base vectorial, por ejemplo desde este punto o incluso desde cualquiera, pero nosotros siempre centramos en el origen, tiene ciertas direcciones o cierta cantidad en la base vectorial I, ¿ya? O sea, una cierta cantidad del vector I, una cierta cantidad del vector J y una cierta cantidad del vector K. ¿Sí? De tal manera que este vector, si nosotros lo pudiéramos representar, este punto, vamos a ponerlo como un punto C, el punto C puede ser representado, y ahorita vamos a ver, por eh, la suma de las componentes de cada vector. Bueno, esta suma de las componentes solamente es posible, ¿sí? Y la estimación tanto de cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C, nosotros la podemos hacer de manera independiente, ¿verdad? Es decir, si se puede mover K, ¿sí? Puede moverse K, pero eso no me afecta en el caso de que si no se mueve C. Es decir, este punto puede moverse en esta línea, por acá, o por acá, y no me afecta la estimación de I. Entonces, eso se conoce como que son linealmente independientes o vectores ortogonales, ¿sí? Cuando los vectores son ortogonales, entonces nosotros podemos expresarlos por la suma, la combinación lineal de sus vectores base, ¿sí? Que la combinación lineal no es más que esto que estamos haciendo aquí, la suma de cada una de sus componentes, ¿no? Entonces eso, pues, ¿qué es lo principal? Que son ortogonales, ¿sí? Deben de ser ortogonales, y o lo que es lo mismo que el producto interno bruto de, por ejemplo, I punto J debe de ser igual con cero, ¿sí? O igual, ¿verdad? O sea, y bueno, el producto interno bruto de sí mismo debe de ser igual a 1, ¿no? Si estos vectores son no unitarios o diferente de cero, ¿no? Si no lo son. Bueno, de todas maneras, esta es la premisa, ¿verdad? Para poder hacer una combinación lineal de vectores. Bueno, si regresando a esto que estábamos viendo aquí, entonces, fíjense que si nosotros tenemos, de hecho vamos a observar ¿verdad? Voy a regresar un poquito acá. Entonces decimos que para el caso el caso del gradiente del paso más descendente, esta es la expresión, ¿verdad? XK más un alfa de una dirección que ahorita le llamamos PK de K. Entonces tenemos una dirección nos dice hacia dónde apunta el paso más descendente, que en el caso del paso más descendente, pues esta dirección PK es la dirección inversa al gradiente, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Este es el paso 1, el paso 2, ¿cómo sería? Sería x más 2 va a ser igual a xk más 1 más alfa k más 1 de pk más 1. ¿Sí? Bueno, entonces aquí sería, vamos a decir, en la iteración 1, en la 2, en la 3, pues tendríamos xk más 3 igual a xk más 2 más alfa de xk más 2 de pk más 2. Entonces nosotros si sustituimos este x1 en este punto, ¿verdad? Esta x2 en este punto, entonces nosotros vamos a tener, si lo hacemos, ¿verdad? Fíjense, xk2, k2 debe de ser igual a xk más alfa k de pk más alfa k más 1 de pk más 1. ¿No? Y esta x2 la vamos a sustituir aquí, entonces x3 en la iteración 3 debe de ser igual a xk, que es la inicial, más alfa, tendríamos que sustituir todo esto aquí, ¿verdad? Entonces sería alfa k pk más alfa
pk más 1 de pk más 1 más alfa de... me falta este, sí, me falta este, k más 2 de pk más 2, ¿no? Entonces si nosotros continuamos esto, en realidad tendríamos que f, o sea, si nosotros iteramos siempre esto, vamos a esperar que esta llegue a ser, o sea, cuando esta iteración tienda a ser muy grande o infinita, o hasta un cierto valor, pues tendríamos que, que ya estaríamos cerca del óptimo, ¿verdad? O en el óptimo. Entonces, este está sumando, pasa restando y decimos que xk es igual a la sumatoria de alfa k de pk. Fíjense que va incrementando el valor, entonces nosotros podríamos decir, o podríamos ponerle i de i, ¿sí? Donde i va a ser igual desde 1 hasta el número de iteraciones que nosotros queremos, ¿no? Entonces, es como se hace, nosotros podemos encontrar, bueno, de hecho este también lo podemos dejar del otro lado, o sea, el valor óptimo está determinado por xk, ¿sí? O sea, el punto inicial, vamos a ponerle de hecho 0, vamos a ponerle x0 para decir que es el inicial, más la sumatoria de i igual con 1 hasta n de alfa i que multiplica la dirección pi, ¿no? Entonces, esta es una combinación lineal de vectores, no es como lo que teníamos acá, pero en este caso nuestra base vectorial pues es nombrada con la variable pk, ¿sí? Donde son en realidad direcciones, pero sigue siendo una base vectorial. Entonces, regresando a la presentación, esta es una de las bases vectoriales, ¿sí? La que hace el gradiente descendiente, pero no es la más adecuada, ni, bueno, ya con los métodos actuales no es ni la más adecuada, ni la única, ¿verdad? Aunque todas tienen un funcionamiento bien en algunas cosas y otras cosas. Bueno, entonces, nuevamente, si nosotros decimos, lo que estamos buscando es que sean direcciones conjugadas. Ya lo habíamos visto, porque si son direcciones conjugadas, lo que nosotros vemos es que son direcciones ortogonales, ¿no? Entonces, de tal manera que esas direcciones ortogonales nos permiten una combinación lineal, ¿no? Entonces, ¿qué significa que sean conjugaciones de A? Pues lo que significa es que la expresión, déjame ver si lo tengo por aquí, no, pero la expresión de que sean A conjugadas quiere decir que el producto interno de la dirección, vamos a ponerle K, ¿sí? Con vamos a ponerle I, una dirección cualquiera, con la dirección J, ¿sí? Donde yo multiplico la matriz A por esta dirección, entonces esto me da lo mismo que si yo hago esto de acá, ¿verdad? Que yo multiplico A, PJ, ¿no? Entonces, esto quiere decir que el producto interno de esto y de esto es igual, ¿no? Eso quiere decir que son A conjugados y nosotros sabemos que solamente PI, el producto interno de PI es diferente de 0 y todo lo demás es igual a 0, ¿no? Es decir, perdón, sí, si aquí tuviéramos J, donde J es diferente de I, entonces esto sí sería. Bueno, entonces, eso significa que son A conjugados, ¿verdad? O Q conjugados, algunos lo mencionan Q conjugados o A conjugados, ¿no? En este caso por la notación, pero lo que quiere decir es que son conjugados, vectores conjugados de la matriz A, ¿no? Que en este caso sería la matriz definida positiva. Bueno, eso nos da oportunidad de hacer esta combinación lineal, ¿verdad? Bueno, dado que esos conjuntos de vectores son A conjugados, actúan como una base, lo que acabamos de explicar, y podemos expresar la diferencia entre la solución exacta, que está denotada por X asterisco, y nuestra aproximación X0 como una combinación lineal de los vectores conjugados, ¿sí? Aquí tenemos estos vectores. La suma es la suma de sus componentes, ¿verdad? O la combinación lineal
de esto nos da este punto, ¿va? Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Pues si nosotros observamos, ahora qué es lo que nos faltaría, en realidad tendríamos que encontrar cuáles son los óptimos de alfa 0, alfa 1 hasta alfa n. La ventaja que tenemos es que si son ortogonales, si son Q conjugados o A conjugados, entonces se pueden estimar de manera independiente. Es decir, yo puedo encontrar cuánto debe de valer en esta dirección P0, alfa 0, independientemente de la dirección Pn-1 o P1, ¿verdad? O sea, es una ventaja porque si no tendríamos que encontrar la solución y si fuera dependiente, pues es un problema, ¿no? Sería muy difícil. Entonces, en ese conjunto de vectores P conjugados, donde nosotros tenemos, fíjense que aquí viene la notación formal de que este conjunto de P vectores, entonces el producto interno aquí debe de ser igual, el producto interno debe de ser diferente de cero aquí, pero el producto interno de estos dos vectores es diferente de cero si solo si y es diferente de k. Eh, es igual a cero, perdón. Si son eh, si k es diferente de y, ¿no? Entonces, usando este conjunto de p vectores, ¿verdad? Entonces, la solución de x óptimo puede ser expresada por esta combinación lineal. Y donde esto se obtiene, de donde se obtiene esto, ¿verdad? Fíjense que si nosotros nuevamente decimos que este es el óptimo, entonces nosotros decimos que si recordamos un poco, bueno, lo que estábamos buscando, la expresión que teníamos era b igual a, x, ¿verdad? Es el de la expresión que partimos, que es lo que está aquí, b igual a x, donde, pues sí, aquí en este caso ya se denota x como el valor óptimo, ¿no? Y entonces, en este caso, si nosotros multiplicamos los dos lados por la matriza, pues se agrega aquí, ¿no? Ahora, sustituyendo, fíjense que si nosotros vamos a multiplicar todo por la transpuesta de P, ¿sí? De P que tenemos aquí, de la transpuesta de PK, entonces tendríamos que multiplicar este lado por PK transpuesta y este de acá también, ¿no? Entonces tendríamos esta expresión. ¿Qué es lo que tendríamos aquí? ¿Por qué la sumatoria desapareció? Bueno, nosotros tendríamos voy a ponerlo por acá, ¿verdad? Voy a ponerlo por aquí, pero tendríamos que esta expresión que está aquí, que sería, eh, bueno, vamos a ponerlo así, sería la sumatoria de i igual con 1 hasta n de p, ahorita lo voy a poner así, ¿verdad? Nada más, p i, ¿sí? Que multiplica la transpuesta de p k, la transpuesta, un vector transpuesto. Fíjense que este producto interno van a ser cero siempre, excepto cuando PI sea igual a K, ¿verdad? Entonces por eso la sumatoria desaparece y solamente nos queda cuando este PI se vuelve igual al K. Entonces ya tenemos ahí esta parte, ya nada más despejamos alfa para poder encontrar los valores. No nos sirve porque así encontramos alfa K, que es el valor óptimo que tiene que tener el alfa, ¿verdad? De esta suma, de esta combinación lineal, ese es el coeficiente, ¿verdad? Entonces fíjense que no depende más que de el vector previo, por decirlo de alguna manera, y el vector actual o la dirección actual, ¿verdad? Entonces es muy padre porque también este método de gradiente conjugado no requiere guardar la base vectorial, ¿verdad? O sea, es decir, si nosotros tenemos el vector P1, lo voy a poner por acá, si tenemos el vector P1, el P2, el P3, ¿sí? Así hasta el Pn, sí, aquí sería el P0, nosotros tendríamos que, para estimar no necesitamos de ¿sí?
simplemente del previo. Entonces, y pues simplemente necesitaríamos de Pn menos 2, ¿no? Entonces, nada más se requiere el previo y no necesitamos guardar este de aquí, ¿no? Porque hay otros métodos que estiman esta base vectorial, pues eh, necesitan de toda la base vectorial. Bueno, entonces, esto es lo padre de este método, ¿verdad? Ahora, el problema es que hasta ahora se ha asumido que existe ese conjunto de direcciones, es decir, estimamos esta alfa con esto, pero ¿qué pasa con estas direcciones, no? Ahora, ese es el problema. En la práctica necesitamos una forma de crearlo, ¿no? Entonces, hay varias formas para hacer o elegir ese dicho conjunto. Por ejemplo, una puede ser elegir los eigenvalores, los eigenvectores, ¿sí? Pero eso es una tarea costosa, requiere muchos cálculos y se siguen otras estrategias, ¿verdad? Por ejemplo, una es esta ortogonalización de Gram-Schmidt, pero pero esto tampoco es muy, muy usado, ¿verdad? Bueno, entonces ese es uno de los problemas y de aquí es donde se derivan los diferentes métodos, ¿verdad? Que cómo se estima la base vectorial, ¿verdad? Lo que sí nosotros tenemos, el punto de partida siempre va a ser el gradiente, ¿verdad? Porque son conjugados, o sea, estas direcciones van a ser siempre conjugadas al gradiente, ¿no? Por eso el nombre de este método, ¿no? O sea, la primera dirección siempre va a ser la dirección del gradiente, ¿no? Bueno, entonces Fletcher-Rives proponen un método. Yo no voy a desarrollar ahorita la matemática de ese método, pero la demostración pues, puede ser encontrada, aunque no está tan digerible ni tan rápida, ¿no? Pero, ¿en qué se basa este método? Bueno, este es un método de primer orden, es decir, no necesitamos calcular la matriz hessiana, ¿sí? Simplemente lo que nosotros necesitamos es encontrar el gradiente o direcciones de un orden, que es el gradiente, o direcciones conjugadas a él, y solamente eso, ¿verdad? Y no requerimos más. Entonces, la ventaja es que es un método de primer orden, pero tiene una convergencia cuadrática, como si estuviéramos calculando esa. Bueno, entonces, nosotros ya vimos esto, que la dirección S1 y S2 se dice que son H conjugadas, si se cumple esto que está aquí, ¿verdad? Bueno, y ya vimos que la ventaja de esto es que podemos hacer una combinación lineal de estas direcciones, y una suma de sus componentes, ¿no? Entonces, las direcciones ortogonales son direcciones conjugadas, ¿sí? ¿Cuál es el método que ellos proponen? Gráficamente lo que dicen es, vamos a iniciar con una dirección de búsqueda S1 a partir de un punto X a 1, ¿sí? Y ese punto vamos a encontrar el mínimo en esa dirección, ¿sí? Y luego vamos a iniciar otro punto, igual vamos a encontrar el resultado de esa búsqueda en esa dirección S1 de ese nuevo punto, ¿no? Entonces, la línea que une los óptimos, entonces decimos que es la dirección 2, ¿no? Que es una dirección conjugada, ¿sí? Es una dirección ortogonal que a su vez es conjugada. Entonces, Fletcher, ¿verdad? Lo que encontró es eso, son dos direcciones eh, conjugadas, ¿no? Ortogonales que son conjugadas. Bueno, usando la propiedad que ya habíamos visto, entonces, mediante desarrollo, pues todas estas dos expresiones tienen su desarrollo matemático, que no lo vamos a ver aquí a detalle, pero nosotros podemos encontrar que a partir de esto podemos estimar que el alfa que minimiza en esa dirección pues está determinado por esto, ¿verdad? Que la división de la norma de gradiente, el punto siguiente entre el actual, ¿no? Pero lo que nosotros vamos a hacer es optimizar encontrar esa alfa mediante algún método, ¿no? De sección dorada o como le hemos estado haciendo. Entonces, iniciando con la dirección, hay que recordar que iniciamos siempre con la dirección del gradiente, por eso
el método gradiente conjugado, se lleva su nombre. Entonces el S1 va a ser, la primera dirección va a ser el negativo del gradiente. La dirección de la búsqueda en cada iteración es calculada usando esta expresión. Entonces nosotros vamos a necesitar el gradiente en el punto actual, perdón, en el previo y en el actual, ¿no? Entonces nosotros la ventaja que tenemos es que solamente requerimos la dirección pasada, ¿sí?, la dirección anterior y los gradientes en los dos puntos, ¿verdad?, para calcular la nueva dirección. Y esto se va iterando para continuar, ¿verdad? Entonces, aquí se muestra el algoritmo. Este algoritmo, bueno, como todos, requiere condiciones de paro, ¿no?, que son estas que están aquí, la estimación, el delta para estimar los gradientes y las derivadas. Y bueno, aquí vemos que es sencillo, ¿verdad? O sea, calculamos lo que vale la función, su gradiente, y establecemos la primera dirección en el gradiente del primer punto, ¿no? Entonces minimizamos en esa dirección. Lo que hacemos es determinar esta alfa con alguna de los métodos en lugar de aplicar alfa, o sea, en lugar de minimizarla mediante una expresión, la vamos a minimizar con un método, ¿no?, que es el de la sección dorada o Newton-Raphson o secante, el que sea. Bueno, una vez que hemos minimizado, entonces encontramos el siguiente punto y aquí es donde después aplicamos la segunda para encontrar la segunda dirección, ¿sí? Entonces, una vez que tenemos esta segunda dirección, hacemos lo mismo, minimizamos para encontrar el x más 2, y más 2, entonces minimizamos ahora respecto a esta dirección, ¿no? Ahora sí, nosotros vamos a ver que una de las condiciones de paro es que si la magnitud, ¿verdad?, aquí faltó una barrita, la magnitud o el absoluto de la diferencia de el punto 1 y el punto 2, las funciones evaluadas es mayor que un epsilon, o la magnitud del gradiente también mayor a un cierto valor, epsilon 2, pues entonces va a continuar. Si no, pues se sale, ¿verdad? Si esto, es decir, si todavía la precisión no es la adecuada, entonces se va a ir al paso 3 y va a calcular aquí el nuevo punto, ¿verdad? O sea, en la segunda iteración ya vamos a tener los dos puntos, entonces de alguna manera nada más se va a ir escribiendo uno de los puntos y una de las direcciones en cada iteración. Bueno, entonces eso sería ya, cualquier duda, pues ahí me la van comentando.